Muy bien, vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y ahí usted puede ver el tema que es la prueba de infidelidad. Este es un pasaje un poco curioso que aparece en las Escrituras y que creo que en más de alguna ocasión a alguien como que le ha de llamar un poco la atención de que mire, y eso cómo se supone que funcionaba, ¿no? Y fíjese que hay una razón, hay varias razones, por ejemplo, por qué es que en la Biblia aparecen ese tipo de pasajes así que son un poco como extraños, ¿no? Pero fíjese de que una de las cosas que hay un libro que se llama Enciclopedia de Dificultades, que menciona que muchas veces el que aparezcan ese tipo de pasajes así, a nosotros nos obliga, como por decir así, como a investigar un poquito más para poder saber para poder saber cuál es la solución al respecto. Y fíjese de que ya si comenzamos, por ejemplo, viendo los detalles acerca de esto de la ley de la prueba de infidelidad, es precisamente porque en el libro de Números hay un pasaje precisamente donde se habla de que había una ley para efecto de poder saber si una mujer era infiel. Y la ley andaba más o menos por acá, mire. La Reina Valera del 60 pues le pone como título la ley de los celos, la ley de los celos. Y mire, por ejemplo, lo que dice Números 5 del 11 al 15. Eh, eh, Hermana Gladys, si nos puede leer esa cita, por favor. Número 5 del 11 al 15. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigos contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Correcto. Mire qué cosa, mire qué situación más curiosa la que este pasaje nos plantea, ¿no? Precisamente cuando existía la sospecha de parte de un hombre de que si la mujer le estaba siendo infiel. Entonces, claro, da aquella situación de que a veces, por ejemplo, una de las cosas que se dice es que mire que la Biblia es machista porque todo como que está del lado del hombre. Pero fíjese que este pasaje ya lo vamos a ver, pues, de que viéndolo de una manera con un poco más de calma, con un poco más de cuidado, vamos a ver de que lejos de envilecer a la mujer, lo que se estaba buscando era precisamente protegerla de ciertos abusos. Luego fíjese que, por ejemplo, mire la otra situación que se daba al respecto, mire, y qué es lo que dice en los versículos del 16 al 18. Hermano Hernán, si nos lo puede leer, por favor, número 5 del 16 al 18. Fíjense que sí, con todo gusto, pastor, ahorita. A ver. Sí. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Amén. Correcto. Entonces vea que es todo un procedimiento un poco serio, ¿va? En el sentido de que, vaya, si el hombre tenía sospecha de que la mujer le era infiel, la llevaba precisamente al tabernáculo. Dice que lo que había que hacer era agarrar un poco de tierra del lugar, echarle un poco de agua y hacerle precisamente a la mujer beber de ese tipo de agua. Ahora, y por qué razón? Tal vez una de las Perdón, cosas que pastor. podría, dígame. Eh,
discúlpeme por ser quizás adelantarme sobre eso, pastor, A ver, pero dígame. tengo una duda. La ofrenda tuviera razón o fuera, mejor dicho, fuera culpable o no la mujer, la ofrenda siempre era el sacerdote la aprovechaba. No es como la Siempre, de Judas, sí, ¿verdad? Que fue algo que no permitieron ellos, dijeron que era por sangre, ¿verdad? Por favor, sí. pastor. Es que lo que sucedía con las ofrendas era de que, por ejemplo, algunas de ellas, los sacerdotes sí podían agarrar una parte. Generalmente de las que no se podían agarrar eran de las que eran para sacrificios de pecados. Pero ¿qué era lo que sucedía? Y en el caso de otro tipo de ofrendas, por ejemplo, las que se hacían para las fiestas, o como en este caso, habían algunas ofrendas de las que el sacerdote sí podía tomar. No de todas, no de todas. Algunas sí, algunas no. ¿Verdad? Entonces ahí es donde está la situación esa de que precisamente por eso, independientemente de que ella fuera inocente o no, la ofrenda había que llevarla. O sea, eso era como por decir así, como el pago que se le daba al sacerdote por ofrecer el servicio de esta situación que él va a hacer. Entonces la ofrenda siempre tenía que darse, siempre. Amén, Siempre, pastor, muchas gracias. independientemente de la inocencia o no de la mujer. Ahora, tal vez una de las cosas que puede a nosotros llamarnos la atención es, mire, ¿por qué razón las escrituras tuvieron que legislar una situación así de decir de que, mire, si el hombre sospecha que la mujer está pasando por esta y esta situación? Porque lo que sucedía que en las culturas alrededor del pueblo de Israel, mire, la cosa como que era un poco seria, ¿va? Porque una de las cosas que vamos a ver es precisamente cómo lo practicaban, cómo lo practicaban culturas que eran contemporáneas de los israelitas, para que nos demos cuenta en ese sentido de que prácticamente lo que la Biblia está haciendo es precisamente curando un montón de males que existían en este tipo de sacrificios que a la hora de las horas pues era un solo problema, ¿no? Porque mire, por ejemplo, qué era lo que sucedía hablando acerca del código de Hammurabi. El código de Hammurabi es del siglo XVIII antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, prácticamente Hammurabi estamos hablando que está bien cerca de la época de Abraham. Y mire en el código de Hammurabi qué era lo que se decía que había que hacer. Estaba, por ejemplo, la ordalía del río. Esa palabra de ordalía lo que significa es prueba de infidelidad. Eso es lo que significa. Y mire según el código de Hammurabi lo que había que hacer. La prueba más común era la ordalía del río. Si un esposo sospechaba de su mujer, pero no tenía pruebas, la mujer era obligada a saltar a un río sagrado, como el Éufrates. Se creía que el dios del río intervendría si la mujer era inocente. Si el río la dejaría salir con vida, si era culpable, se ahogaría. En el código de Hammurabi, la acusación de adulterio por parte de un tercero sin pruebas también podía ser resuelta de esta manera. Esta ordalía es una de las características más similares a la israelita, aunque mucho más brutal y con un resultado final de vida o muerte. Entonces, en ese caso, otras naciones que no eran las israelitas, pues a ellos se les había ocurrido esa feliz idea, ¿no? De decir, mire, echémosle a la mujer al río, si no se ahoga es porque es inocente, y si se ahoga es porque es culpable. Y bueno, y no solamente eso, sino que también existía la pena de muerte, hablando acerca del código de Hammurabi, que son leyes más o menos de la época de Abraham. Dice, si la mujer era sorprendida infraganti, o sea, en el acto del adulterio, la ley establecía que tanto ella como su amante debían ser atados y arrojados al agua para que se ahogaran. Sin embargo, el código le daba al esposo el derecho de perdonar a su mujer y, en consecuencia, al amante, lo que mostraba la primacía de autoridad del marido en la decisión final. O sea que estaba esa situación de que, mire, ¿qué pasaba si el hombre sorprendía a la mujer? Mire, como podía haber castigo, como también podía haber perdón. En este caso, estamos hablando que son leyes que eran más o menos de la misma época de Abraham, pero vea usted que esta situación comparada con lo que vamos a ver nosotros en la Biblia, pues estos como que eran unos salvajes, ¿verdad? Porque imagínense usted eso de echar a una mujer a un río. Claro, usted dice, nadaba y bien fácil, pero imagínense cuántas personas pueden nadar, pues. Entonces era una situación un poco complicada, pues, ¿verdad? Luego fíjese que, por ejemplo, está esta situación de cómo se hacía, por ejemplo, en Egipto. Fíjese que en Egipto la cosa andaba más o menos por aquí.
En contraste con las leyes babilónicas, el sistema legal del Egipto antiguo era más equitativo, al menos en teoría. Los contratos matrimoniales y las leyes permitían a la mujer demandar el divorcio si el esposo era infiel, y en algunos casos el hombre infiel podía ser castigado o multado. No obstante, las prácticas informales a menudo eran más duras para las mujeres. Indemnización y divorcio. Los contratos matrimoniales estipulaban que el esposo infiel debía pagar una indemnización a la esposa. O sea, de que si se divorciaba, algo así como se hace en la actualidad, ¿va? El hecho de decir, vaya, mira, aquí están todos los millones que te voy a dar por el tiempo que estuviste conmigo. Entonces, en el antiguo Egipto se hacía de esa manera. Pero también, mire, juicios por ordalía, o sea, por la infidelidad. Aunque no tan codificado como en Mesopotamia o Israel, se recurría a veces a juicios en los templos donde un sacerdote o una estatua de la deidad juzgaba los casos difíciles. Eso es en Egipto. Y fíjese que esta manera de cómo se trataba la infidelidad en Egipto le explica a usted un poco algunas situaciones, por ejemplo, sobre cómo fue el incidente aquel de cuando José y la esposa de Potifar. Porque la esposa de Potifar, ¿qué era lo que sucedía? No estaba en un harén, como por ejemplo, como en Babilonia, como en Medio Persia, sino que era una mujer que tenía libertades como las mujeres occidentales de la actualidad, pues. Pero estaba esa situación de que, mire, si había infidelidad, pues mire, divorciémonos, pero también me vas a pagar por el tiempo que yo estuve contigo. Eso es en Egipto. Ahora fíjese, por ejemplo, qué pasaba en Europa. Mire lo que hacían en Europa, por ejemplo, un hierro candente. El acusado sostenía un hierro al rojo vivo y la curación de la herida 3 días después indicaba su inocencia. O sea, de que usted compara este tipo de situaciones, cómo lo hacían en la antigüedad, a cómo vamos a ver que se hace en la Biblia, ya vamos a ver de que las diferencias son pero abismales. Otra cosa que, por ejemplo, también se estilaba en Europa era esto, mire, agua hirviendo. El acusado debía sumergir la mano en agua hirviendo para recuperar un objeto, y si la herida sanaba rápidamente, se le consideraba inocente. Luego también estaba, por ejemplo, la prueba del agua fría. Se ataba al acusado y se le arrojaba un cuerpo de agua. Si se hundía, era inocente. Si flotaba, era culpable. Imagínese usted. Esta prueba era comúnmente utilizada para juzgar a las supuestas brujas. Y luego también está esta otra, el duelo judicial. Vaya, que por ejemplo, si el hombre decía que la mujer era infiel, lo que hacían era de que cada uno elegía un peleador. Y si, por ejemplo, si ganaba el peleador del hombre, entonces la mujer era culpable. Y si ganaba el peleador de la mujer, entonces la mujer era inocente. ¿Se imagina usted todos los líos en los que se metían en la antigüedad para poder hacer ese tipo de situaciones? Luego fíjese que, por ejemplo, en el caso de los chinos está de que incluso los chinos a veces, los chinos no se complicaban, ¿va? Porque los chinos lo que hacían era que torturaban a la persona para sacarle la verdad si efectivamente había sido infiel o no. Así de hermosos eran los señores. Luego también, por ejemplo, está esta situación en el África. En el África, en algunas culturas africanas, se practicaba juicios de ordalía a menudo con veneno. El acusado bebía un brebaje venenoso y si sobrevivía sin efecto grave se le consideraba inocente. Esta práctica variaba considerablemente entre las diferentes tribus y regiones. Y luego, por ejemplo, en el Tíbet se documentaron ordalías de la antigüedad que incluían pruebas como la cera derretida, donde se goteaba cera hirviendo en la mano de un sospechoso para determinar su culpabilidad. Entonces puede usted darse cuenta de que en la antigüedad, en ese sentido, cuando se daba ese problema de la infidelidad, como que eran un poco salvajes para resolverlo, ¿no? Porque usted puede ver de que definitivamente son unas cosas que más parece tortura, ¿va? Pero y entonces en las escrituras, ¿por qué es que se mete a hacer ese tipo de situaciones? Precisamente vamos a ver cuál es la situación sobre cómo se hacía en la Biblia y por qué en la Biblia se hizo esa legislación. Entonces fíjese que en la Biblia mire lo que sucedía, la ley de los celos en la Biblia. Mire lo que dice, por ejemplo, número 5 del 19 al 24. Hermana Ana de Maldonado, si nos puede leer esa cita, por favor, número 5 del 19 al 24. Dios bendiga. Ahorita, pastor. Bueno.
Es número 5 del Del 19 al 24. 19 No, del al 19 5. al 24. Del 19 al 24. ¿Cómo no, pastor? Y si el sacerdote la conjurara y le dirá, si el sacerdote la conjurara y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido, a inmundicia libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha Cohabitado. cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo, haciendo Jehová que tu muslo caiga en tu vientre hinche, y se hinche, y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entre en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá, amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con agua amarga, y dará de beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Correcto. Vea en este sentido de que comparado, por ejemplo, de el código de Hammurabi que decía, mire, echémoslos al río Éufrates para ver si se ahogan, o echarles cera derretida, o darles a comer veneno, definitivamente de que el procedimiento bíblico en ese sentido como que era menos drástico, ¿va? Era menos grosero, por decirlo de una manera. Ahora, y el asunto, ¿por qué tiene que ver con eso? Ah, mire, porque mire la otra situación. Dice, después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar. Y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar su vientre, y se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Entonces, ¿cuál era el procedimiento? Mire, que si el hombre tenía la sospecha de que la mujer era infiel, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Iban al tabernáculo, así como describe la Biblia, agarraban un poco de tierra del lugar, la echaban en agua, le daban a beber, y si su muslo y su vientre se caían, o sea que como que se bajaban por hinchazón, ¿va? Entonces esa era la prueba de que la mujer era infiel. Ahora, claro, en medio de todo esto está la cuestión esa de decir, mire, ¿y en la Biblia por qué está esto? En la Biblia por qué está esto. Y fíjese que hay unas situaciones bien interesantes, al respecto. Mire, ¿y qué pasaba si la mujer era inocente? ¿Verdad? Porque el marido podía decir, ah, no, mira, yo sé que tú me has sido infiel, yo sé que tú has hecho esto, yo sé que tú has hecho lo otro. Y la mujer podía decirle, bueno, ok, vamos, pues, y que sea Dios, mire qué interesante, que sea Dios el que te convenza a vos. Entonces, claro, cuando la mujer era inocente, entonces mire qué era lo que sucedía. Veamos, hermano Eudo, ¿será que nos puede leer esa cita del número 5 del 28 al 31? Número 5 del 28 al 31. Amén. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviese limpia, ella será libre y será pécula. Ajá. Esta es la ley de los cielos cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare,
espíritu de celos y tuviere celos de la mujer, de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad, la mujer será llevada por su pecado. Entonces vea que estaba la situación esa de que, mire, ¿qué pasaba si, por ejemplo, si la mujer era llevada, hacían todo el procedimiento y después resultaba que al hacerlo no le pasaban ninguna de esas dos reacciones? Entonces a la hora de las horas, ¿en qué venía a ser? Venía a ser la situación aquella de que, vaya, mira, vos decís de que yo te he sido infiel y ahorita aquí en la casa de Dios, enfrente de Dios, Dios te ha demostrado que eso no es así. Entonces también lo interesante del caso de que tal vez de una manera menos drástica como hacían otras culturas, estaba esa situación de que podían darse casos que la mujer era inocente. Imagínense, sería el caso como que en la actualidad alguien dijera, no, mire, llevémosla a un ginecólogo, llevémosla a un psicólogo para que le hagan un chequeo, para que le hagan un examen, ¿verdad? Entonces podía darse la situación de que al hacer todo ese procedimiento, la mujer fuese inocente. Bueno, pero y entonces, ¿y por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en las escrituras está todo esto? Y fíjese que hay una razón bien interesante, y la razón es esta. Era una función protectora. ¿Cómo así? El ritual israelita, aunque severo, actuaba como una barrera contra la violencia del esposo celoso. El marido no podía tomar la ley en sus propias manos, sino que debía someterse a un procedimiento religioso controlado por el sacerdote y en última instancia por la voluntad de Dios. Esto ofrecía una protección procesal para la mujer para la mujer sospechada que no existía en otras legislaciones. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? ¿Cuál era la idea de hacer todo ese procedimiento de, mire, vamos al tabernáculo, hagamos esto, hagamos lo otro? Que el marido no hiciera cosas locas, pues, de que no, esta mujer es celosa y la vamos a matar. No, momento. Vayamos al templo y que sea Dios el que diga la verdad. Entonces, en parte, toda esta ley tenía esa función. Era una manera de proteger a la mujer respecto de aquellos hombres locos, pues de que imagínense, tal vez podía darse el caso de un hombre que le gustase a otra mujer y con tal de deshacerse de la que tenía, la podía acusar de que había sido infiel. No, mira, entonces hagamos una cosa, para salir de dudas, vamos ante la presencia de Dios y que sea Dios el que te demuestre a vos que yo no soy infiel, ¿verdad? Es como, por ejemplo, como esa famosa prueba de paternidad de la actualidad, ¿va? Mira, ese hijo no es mío, hagámosle la prueba del ADN. De ahí resolvamos cualquier duda. También, por ejemplo, fíjese que el que existiese este procedimiento en las escrituras tenía que ver una situación, y era que el castigo lo iba a dar Dios, no el hombre. ¿Por qué razón? Porque dice la escritura que como todo eso se hacía en el tabernáculo de reunión, si a la mujer le pasaba eso, que se le echaba el vientre, que se le caían las nalgas, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Quiere decir de que el castigo lo daba Dios, no lo daba el hombre. Cosa que es lo que en las otras culturas era la locura que tenían, ¿verdad? De que en cierta medida, imagínense lo que hemos visto, por ejemplo, que les daban veneno, que les echaban cera derretida, que los hacían que los hacían agarrar objetos calientes. No, mire, dejemos que sea Dios el que demuestre la verdad de lo que está sucediendo. Entonces, el procedimiento, por extraño que parezca, tenía esa doble finalidad. Primero, proteger a la mujer de que un marido loco, celoso, le hiciera cosas indebidas, y la otra de que si ella efectivamente había sido infiel, el castigo iba a venir de Dios, no del hombre. ¿Algún comentario hasta aquí antes de que sigamos? Se va a dar cuenta pues de que ya a medida que vayamos amarrando un poquito más esto, se va a dar cuenta sobre esa ley, sobre qué fue lo que pasó y de qué manera ha sido aplicada a través de la historia, porque ese es el otro detalle que es bien interesante en todo esto. Así Sí, que, amén, pastor. diga, hermano Efraín, ¿iba a hacer algún comentario? ¿No? Sí, pastor. O sea que
O sea que ya, o sea, no es para el pueblo de Israel no era algo nuevo, ¿verdad? Era algo ya que ya ellos conocían, con Otras la culturas lo diferencia, hacían, otras culturas lo hacían. otras culturas lo hacían, pero con la diferencia que ellos ya dentro de de esa práctica, ya incluyeron a Dios para que él hiciera la justicia. En cambio, las Correcto. otras culturas tomaban por sí, ¿cómo se llama? Por el machismo del hombre, podemos decir en este tiempo, la justicia. Y es que las cosas, ¿cómo se llama? Cuando el hombre toma por sí la justicia, no sale bien y tiene repercusiones o efectos secundarios al tomar decisiones, naturalmente hablando, pastor. Claro, claro, porque esa era una diferencia básica, que prácticamente lo que se quería hacer era proteger a la mujer de un marido loco y también en otro caso, si resultaba que era cierto, pues que el castigo viniese de Dios. Dígame, hermana Gladys. Increíble el actuar de las culturas, ¿verdad? Porque cada práctica ponían en peligro la vida de la persona, ¿verdad? La vida de la mujer, por ejemplo, en este caso. Claro. Imagínese lo del río, si podía nadar, aunque fuera culpable, pero se salvaba, Ah, pues ¿verdad? sí, Y si era inocente, pero no podía nadar, se moría, se ahogaba. Entonces, claro. y lo del veneno, y lo de la quemadura y todo, o sea, bien, Entonces, como absurdo, ¿verdad? Pero bueno, todo viene del corazón de los hombres. no, y le digo, a mí una de las cosas que, por ejemplo, a veces me ponen que pensar cómo fue que la humanidad sobrevivió haciendo ese tipo de locuras, usted, Sí. porque de veras no sé cómo no nos matamos antes, pues. Entonces, Y aunque no estemos en esas culturas, pero hoy en día se practica, porque yo conocí una muchacha que el esposo por celos la quemó viva. Eh, hasta morir, sí, le puso gasolina y la quemó, la mató. ya. Estuvo en coma en el hospital, pero murió. Entonces, todas esas cosas suceden y peores, ¿verdad? Hoy en día. Ujú. Entonces, claro, tengamos en cuenta una cosa, que esta legislación que se está dando era precisamente pensando en la cultura que estaba en ese entonces, que estaba rodeada de todas esas culturas que tenían ese tipo de locuras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que está proponiendo las escrituras es una manera más humana Ujú. de tratar el problema. Vaya, porque fíjese que se daba esta situación. Vaya, qué era lo que sucedía? Imagínese usted aquellas personas que tanto habían visto la mano de Dios, que habían visto abrirse el Mar Rojo, que por ejemplo que habían visto cuando se detuvo el sol en la época de Josué. Entonces téngalo por seguro de que toda esta gente, cuando le decían, ah, pues mire, entonces dejemos que sea Dios el que decida, seguramente lo pensaban dos veces. Hermana Claudia, dígame, me iba a decir. Me estaba preguntando, pastor, cuando habla acerca de que el hombre pasare espíritu de celos. Sí, Ese espíritu podríamos, o sea, porque hay espíritu de los ángeles, hay espíritu de los demonios, está el espíritu del hombre, ¿verdad? Entonces, este espíritu de celos será un demonio. creerá que esa misma inquietud me despertó a mí de que cuando habla espíritu de celos, que era precisamente celos producidos por un demonio, ¿verdad? Pero lo interesante del caso es, porque ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, digámosle así, bueno, no solamente vamos a ver históricamente cómo fue que ese procedimiento se aplicó, si es que se aplicó, y a la hora de las horas, cuál es la solución que en ese sentido da las escrituras al respecto. Pero fíjense que vaya, se daba la situación esta de que sí, efectivamente se ve que el celo provenía de un espíritu malo, pero ¿qué es lo que sucede? Ah, bueno, mira, ve, ya que estamos en esa situación así, entonces mira, vamos a donde Dios y arreglémoslo. Que Porque sea Dios. pensando en otra parte de la palabra donde pueda haberse reflejado un espíritu de celos, podríamos pensar en Caín y Abel, ¿verdad? Caín tuvo celos de su Por hermano. ejemplo, y Eh, ya ve las consecuencias. sí, también los hermanos de José tuvieron celos de su hermano, entonces se puede, o sea, creería que viene del mal, pues viene del maligno.
tratando de engañar, porque al final los espíritus malignos son engañadores, ¿verdad? Ah, claro que sí. Fíjense que, pero fíjense que tal vez lo interesante del caso es lo siguiente, de que vaya, de que a pesar de que sea una situación de que es producida por espíritus malos, lo interesante es el hecho de que la ley que era digámosle así, lo que prescribía, llevemos el problema ante Dios y arreglémoslo. O sea, si vos no crees en mí, vamos ante Dios y que Dios decida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo este ritual precisamente tenía como finalidad proteger a la mujer de esos maridos locos o en este caso, pues de un marido que tenía ese problema de que un espíritu malo le estaba produciendo los celos para que sospechara de su mujer. Entonces, a la hora de las horas, ¿qué es lo que viene a hacer? Viene a ser una solución más humana comparado con las soluciones de la época. Claro, yo sé que ahorita una de las cosas que estamos pensando, por ejemplo, es, mire, y eso es aplicable para la actualidad o solo quedó en el Antiguo Testamento, o cómo está esa situación. Ya vamos a entrar a esos puntitos. Primero la hermana Claudia y después la hermana Gladys. Veamos. Es hermoso el padre, ¿verdad? Siempre defendiendo a sus hijas, a las Sí, mujeres. Creo que en Números está la parte donde si una mujer hace un trato, un pacto con Dios, tiene que llevarlo también a su papá o a su esposo. O sea, vemos al padre siempre saliendo en defensa de las mujeres, ¿verdad? No entiendo cómo podemos pensar a veces que Dios es machista, cuando aquí vemos, miren, yo me levanto y yo defiendo a mis hijas, ¿verdad? Y claro. yo voy a comprobar la integridad de ellas. Claro, no, y le digo, esa es la situación que a la hora de las horas, al ver este pasaje, visto a simple vista, pues suena hasta cierto punto como un poco absurdo, va, de que mire, ¿por qué razón había que hacer todo ese ritual? No, estaban protegiendo a la mujer de un marido loco. Hermana Gladys, ¿tío? Sí, lo mismo, comparto lo mismo que dice mi hermana Claudia, que lo lindo que es el Señor, ¿verdad? Para defender, porque allí, en esta función protectora, ahí lo que prevalecía en última instancia, como dice ahí, es lo que Dios decía. Claro, Y Él es el que sabe si eso sucedió, si eso no sucedió, ¿verdad? Siempre Él va a ser el mejor testigo nuestro, claro. mejor defensor. Entonces, por eso es que es bien interesante. Se da cuenta que entendiendo bien el pasaje, entonces el asunto es, bueno, mira, ¿por qué se hacía todo ese procedimiento? ¿Qué mejor testigo que Dios? Qué mejor testigo que Dios, ¿verdad? Bueno, sigamos para que veamos algo, otras cositas más, porque le digo, ya se va a dar cuenta que al armar todo el paquete, pero por lo menos hay una cosa que ahorita me gusta, que lo hemos entendido, y que lejos de ser un rito absurdo, en realidad lo que estaba sucediendo era una manera de Dios de proteger a la mujer de las injusticias de ciertos hombres celosos, y peor en este caso de un hombre que era celoso producto de un espíritu malo. ¿Verdad? Ahora mire, si seguimos un poquito más adelante, bueno, mire, eso era el ritual allá en el Antiguo Testamento. Y en épocas posteriores, ¿qué se supone que pasó? Fíjese que en épocas posteriores pasó lo siguiente, mire, ve. Hay una pregunta, ¿y ese ritual se practicó alguna vez? ¿Y sabe qué es lo que sucede? No existe un registro bíblico o histórico claro de que el ritual de la ley de los celos de número 5 se haya aplicado alguna vez en el periodo bíblico. La Biblia misma no relata ningún caso en que el ritual se haya llevado a cabo. O sea, estaba la ley, pero como que a la hora de las horas nadie se atrevió a hacerlo. Ni en la Biblia, ni en la historia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es por eso de que está la situación esa. Ah, bueno, entonces, ¿y qué pasó? Fíjese que, por ejemplo, los judíos saben qué era lo que ellos pensaban. Solo una taza hizo. Sí, mire, por ejemplo, los judíos en el Talmud, por ejemplo, ¿qué decían? Los sabios rabínicos discuten extensamente el ritual, interpretando cada uno de sus pasos y estableciendo reglas estrictas para su ejecución. Sin embargo, estas discusiones no son registros de su aplicación, sino un análisis teórico de una ley que estaba en los libros. O sea que aún los rabinos, ellos discutieron el asunto, pero no hay ni una vez, no hay ni una tan sola vez, ni en la Biblia, ni en la historia,
de que tal cosa haya sucedido. Y mire, por ejemplo, en qué momento se dijo de parte de los judíos que eso ya no iba a ser. Mire, el Talmud registra que el ritual del azotado, o sea, esto que estamos hablando de la ley de los celos, fue abolido por el rabino Yohanan ben Zakkai unos 40 años antes de la destrucción del templo. 40 años antes de la destrucción del templo, no dejen el ministerio de Cristo, ¿verdad? Empezando por ahí. Dice, la razón dada para su abolición fue la creciente inmoralidad de la sociedad. Los sabios creían que el ritual solo podía funcionar si tanto la mujer como el hombre eran moralmente rectos. Pero como la infidelidad se había vuelto más común entre los hombres, no era justo aplicar la prueba solo a las mujeres. Se sostenía que si los hombres también eran infieles, la prueba del agua amarga no funcionaría para revelar la verdad. Entonces se ve que a la hora de las horas, esa ley que Dios puso, se ve que a la hora de las horas funcionó en el sentido de ponerle freno a un montón de maridos locos. Sí, por favor. Funcionó en el sentido de meterle freno a un montón de maridos locos. ¿Verdad? Porque, claro, y fíjense que esta ley y otro tipo de cositas más fueron de las cosas que estaban en la ley, pero que nunca aplicaron. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, ellos nunca aplicaron? Esa ley del año sabático de que no se sembraba nada y que se iba a sembrar hasta el año siguiente, y peor el año de jubileo, ninguna de las dos las aplicaron. ¿Verdad? Un poco curioso, ¿verdad? De que estaba la ley, pero ellos decían, no, así no juguemos, ¿verdad? Así no juguemos. Entonces, gracias. Así no juguemos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Esta ley de los celos no la aplicaron. No la aplicaron. Entonces, a la hora de las horas, se ve que funcionó el freno que Dios les puso. Por eso es de que es bien interesante la observación que hacen ustedes en el sentido de decir, ¿y esa ley tan rara, por qué está ahí? No, es que tenía como finalidad proteger de abusos. Proteger de abusos. Y a la hora de las horas funcionó. Bueno, y tan es así de que fíjese que hay algunas situaciones que debemos de mencionar al respecto. Porque sabe en qué caso, por ejemplo, hubiera sido una oportunidad genial para aplicar esto, en el caso de José y María. Porque recuérdese que María estaba embarazada cuando José y María estaban comprometidos antes de que se juntasen. Entonces ahí era una buena oportunidad como para que José hubiese aplicado esta ley. Pero ¿qué fue lo que hizo él? No, dice, mejor huir para que creyeran que el malvado era él y que protegieran a María. Bajo otras circunstancias, hubiera sido una situación, ahí apliquemos esta ley. Pero ¿por qué no? Porque la finalidad de la ley no, tal vez como que no era tanto que se hiciera, sino que era proteger al inocente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Notamos lo siguiente. La ausencia de registros de su aplicación ha llevado a los eruditos a sugerir que la ley pudo haber servido más como disuasivo que como una práctica común. Vaya, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, el hombre le decía a la mujer, mira, yo creo que tú me estás siendo infiel, vamos al tabernáculo para que te hagan la prueba de los celos. Y si la mujer decía, no, yo no quiero ir, obligada no la podía llevar. ¿Verdad? Obligada no la podía llevar. Entonces, o también la otra situación. Ok, iban. Y Dios daba el testimonio de que que la acusación era falsa. Imagina cómo quedaba el marido. ¿Qué tal si la mujer decía, vaya, pues vamos, pues. Si tanta es tu gana, vamos. Como la mujer, al sentirse segura de que ella estaba haciendo lo correcto, podía perfectamente encarar a su marido y ¿qué era lo que sucedía? Tal vez el marido iba a decir, ¿en qué plano voy a quedar yo si hacemos el ritual y resulta que Dios dice que es inocente? ¿Cómo voy a quedar yo? Como un celoso, como un grosero. Entonces, a la hora de las horas, si en algún momento esto se hubiese aplicado, pues la verdad que hubiera dejado un montón de problemas para poderlo hacer. El conocimiento de que existía un juicio de Dios, y es bien interesante, de Dios, en que la verdad saldría a la luz, habría sido suficiente para disuadir a una mujer culpable de cometer adulterio y para que un esposo celoso sin pruebas se lo pensara 2 veces antes de acusar públicamente a su esposa.
Porque vaya, supóngase que sí era verdad. Y todos aquellos que habían visto los milagros de Dios, la mujer podía decir, yo sé lo que estoy haciendo, y resulta que Dios le va a decir a este de que así es. Perfectamente esta la mujer puede decirle, no, mira, mejor no vayamos, si es cierto, va. Ya, dejémoslo así. O en el caso, por ejemplo, también para el esposo celoso que no tenía pruebas, que se lo pensara 2 veces, pues sí, porque la iba a llevar, ajá, ¿y qué ofrenda vienen a ofrecer? Ah, la ofrenda de la prueba de los celos. Ah, sí, va. Entonces, a la hora y las horas, para ambos representaba problema. En la práctica, muchos conflictos matrimoniales se habrían resuelto a nivel familiar o tribal sin necesidad de recurrir al sacerdote y al tabernáculo, ¿verdad? En el sentido de que alguien decir, no, mire, fíjate que mi esposa está pasando esto con mi esposa. Seguramente, pues, de que la primera opción debió ser que tal vez los papás de ambos hablaran con ellos y decirles, no, mira, arreglen eso, siéntense, platíquenlo y toda la cosa. Entonces, no es de que obligatoriamente había que hacerlo, sino que, digámosle así, la Biblia daba esa opción. ¿Quieren ustedes hacerla? No hay ni un registro bíblico, ni un registro histórico de que esa ley se haya aplicado alguna vez, ¿verdad? Simplemente la ley estaba ahí, pero a la hora de las horas como que nadie se halló en valor, bueno, como que nadie se halló en valor de decir, y si Dios dice que la mujer es fiel, ¿cómo quedo yo? ¿Se imagina usted el gran lío en el que iba a quedar el hombre, ¿verdad? Hermana Claudia. Pero había otra ley, pastor. Era A ver, la ley del repudio, sí, que digamos esa ley era como un poco más amplia con respecto a esta de la infidelidad, porque la ley del repudio era por cualquier cosa que se considerara indecente. ujú, Entonces me imagino, no sé, para los hombres era mejor cambiar a la esposa que repudiarla, que mejor ir a hacer esa prueba. sí. No, y por esa razón está ese asunto de que mire, de que estaba la ley, pero se ve que nadie la practicó. Ahora, claro, usted ve en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús, le dicen, bueno, y entonces le dice, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Por la dureza de vuestro corazón, dice, pero al principio no era así. O sea que la finalidad de Dios no es, no es que la gente busque cualquier excusa para separarse. La finalidad de Dios no es esa. Entonces, claro, todo este tipo de legislaciones, también tengamos en cuenta una cosa, es Antiguo Testamento. Es Antiguo Testamento y comparémosla con las culturas de la época. En este caso, por ejemplo, esta que estamos viendo ahorita, lo más seguro es de que si alguien quisiera aplicarla en estos tiempos, bueno, para empezar, ni hay templo. Empecemos por ahí. ¿Y por qué los judíos dejaron de practicarla? Porque como desde el 70 en adelante ya no había templo. ¿A dónde le iban a ir a hacer? Entonces ya como que hasta Dios mismo les dijo, vaya, miren señores, yo les puse la ley, ustedes ahí se enredaron en todos sus líos, pero ahora como el templo va a estar destruido y va a estar destruido desde el 70 hasta el 1948 y ahorita todavía no está edificado. Así que entonces esa prueba, pues, si surgiera algún inteligente que la quisiera hacer, ¿a qué templo lo va a llevar para hacerlo? Bueno, entonces ya prácticamente es una situación que ha perdido razón de ser. Ahora fíjese que hay otra situación. ¿Y cuál es la respuesta bíblica? Dígame, hermana Claudia. Hola. Le veo con la mano levantada o quedó de la vez anterior. Perdón, sí, quedó levantada. Hola. No, quedó levantada de la vez anterior, Ok, perdón. vale. Ya ahorita ya hemos visto cómo estaba esa ley, qué era lo que pretendía proteger,
hemos visto si realmente se aplicó o no, cosa que vemos de que ni en la Biblia ni en la historia se aplicó. Y ahorita prácticamente es una cosa que no se puede hacer porque como no hay templo. Entonces no se puede hacer, pues. No se puede hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Pero hay un problema de fondo, que esa ley pretendía resolver. Y es el problema de los celos. Ah, ok. Y entonces ahora, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Mire lo que dice Primera de Corintios 13:4. Hermana Ana de Maldonado, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Primera Corintios 13:4. Amén, pastor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Correcto. Entonces, mire, ¿qué es lo que sucede? Claro, fíjese que aquí hay una situación. Si usted dice, mire, ¿y ese amor cuál es? El de Dios. El de Dios, sí. Pero fíjese que Romanos 5:5 dice algo. Y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Entonces quiere decir de que nosotros como creyentes podemos amar de esa manera. Ahora viene el asunto. ¿Y cree usted que una persona que tenga el Espíritu Santo y que tenga esa promesa de Dios va a andar pensando en celar a su mujer? Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no. ¿Por qué razón? Porque la respuesta madura aquí es reconocer que los celos nacen de la inseguridad y la falta de confianza, no del amor. Para combatirlos se debe trabajar en cultivar la confianza en la pareja y lo que es más importante, en uno mismo y en Dios. Luego también está esta otra cita, mire lo que dice Proverbios 14:30, si nos lo puede leer, hermano Efraín, por favor. Amén, pastor. Proverbios, el 14. corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Correcto. Entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? Mire, esto sugiere que los celos son destructivos y corroen desde adentro. La respuesta madura es buscar la paz interior y la humildad, en lugar de ceder ante sentimientos de envidia o posesión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínese aquella persona que se está mordiendo con aquello de que mi mujer estudia en la universidad y ahí en la universidad tiene un montón de amigos. ¿Y por qué le hablan? ¿Verdad? Y entonces entra aquella situación, pues sí, como ellos son estudiantes universitarios y yo no. Entonces a la hora de las horas mi mujer se va esa ya es enfermedad, pues. Es dicho de otra manera, ya eso ya es enfermedad. Y luego, por ejemplo, mire lo que dice Filipenses 4:8. Veamos, déjeme ver, no, ya no lo veo por acá. Hermana Gladys, si nos lo lee, por favor, Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo le aseguro que una persona que tiene ese tipo de pensamientos, lo menos que va a andar pensando es en celar a su mujer. Lo menos que va a andar pensando es celar a su mujer. ¿Qué es lo que sucede? La madurez es en la lucha contra los celos, reside en dirigir los pensamientos, en lugar de obsesionarse con escenarios negativos. Se debe elegir conscientemente concentrarse en la lealtad de la pareja, en los aspectos positivos de la relación y en el amor. Imagínese de que, mire, fíjese de que ¿cómo se llama? Se le quedó el carro y resulta que le habló a la compañía de seguros para que le fuera a ayudar con la llanta pinchada y llegó un muchacho que estuvo platicando con ella y él estuvo a sonreír. No, mire, ya esa ya es enfermedad. Ya esa ya es enfermedad. Entonces, ahí es donde está el asunto de que usted ve que inicialmente esa ley pretendía resolver un problema de la persona para que a la hora de las horas no hiciera cosas, no hiciera cosas imprudentes, no hiciera cosas que dañaran a la mujer, pero el espíritu del ritual
el espíritu del ritual pretende precisamente atacar ese problema de los celos. ¿Por qué ese ritual ya no se puede hacer en la actualidad? No hay templo. No hay templo. Entonces no se puede hacer. Entonces, ¿qué toca ahora? Mire, lo que toca ahora es lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre cómo se deben de resolver esos problemas, tomando en cuenta de que el Espíritu Santo quiere producir el fruto en el creyente, tomando en cuenta el hecho de que 1 Corintios 13, que habla del amor de Dios, pero también la Biblia nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiere decir de que el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hace? Nos da una forma más madura de resolver ese problema. ¿Verdad? Nos da una forma más madura de resolver ese problema. Y fíjese que la clave, aquí hay varias cosas. La primera es la confianza, cultivar la fe en Dios y en la pareja. Amor incondicional, comprender que el amor genuino no se mezcla con la posesividad. Humildad, reconocer que los celos son una debilidad que se debe superar. Y el otro, prudencia, detenerse a pensar y no reaccionar impulsivamente. Fíjese que le comento esto porque me comentaba una persona que dice que una vez estuvo atendiendo una consulta una consulta psicológica por teléfono, porque tenían de parte de la universidad, habían creado precisamente un asunto para ayudar a las personas con problemas mentales. Y dice que esa vez que él estaba atendiendo, llama a una persona y dice: tengo una pistola en mi mano y voy a matar a mi mujer, a mis hijos, y me voy a matar yo porque ella me es infiel. ¿Qué hago? Y había que responder rápido, Y en todo eso que él hizo el alegato de que la mujer era aquí, que la mujer era allá, el psicólogo le hizo esta pregunta: ¿y usted nunca le ha sido infiel a su mujer? Un militar, va, un militar. Sí. Y entonces, pues, porque usted sí puede y ella no. También como que hay ciertas cosas, que requieren otro enfoque. Definitivamente requieren otro enfoque. Entonces, si nosotros leemos 1 Corintios 13, que habla acerca de cómo es el amor de Dios, y entendemos que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, tanto de parte del hombre como de la mujer, va a existir una manera diferente de cómo nos vamos a ver. Se lo aseguro, se lo aseguro. Bueno, así que llegamos al momento en el cual ustedes son las estrellas, ¿verdad? Así que demos el espacio para las preguntas y los comentarios. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de todo esto que hemos hablado, pues este es el momento para que lo puedan expresar. A ver, ¿alguna pregunta o algún comentario? O nos hemos quedado así como quien dice: mire, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Le voy a decir una cosa mientras piensa. Este tipo de pasajes están en las Escrituras. Precisamente, mire, nada en la Biblia está solo porque sí. Téngalo por seguro. Nada en la Biblia está solo porque sí. Una de las cosas que también es bien interesante, por ejemplo, es de que de tanto en tanto en el ministerio personal se toquen este tipo de temas. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas, yo le aseguro que a la gente le gustaría saber la explicación, por ejemplo, de que por qué estaban este tipo de leyes así, pues. ¿Por qué razón? Porque se lo topan en su lectura bíblica, alguien, un inconverso, les pregunta que por qué están ese tipo de situaciones. Entonces, precisamente por todo ese tipo de casos, es bueno pues de que nosotros nos tomemos el tiempo para enfrentar ese tipo de pasajes y ver cuál puede ser la respuesta o cuál puede ser la solución al respecto. ¿Alguna pregunta o algún comentario antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? Veamos. Solo pastor, comentar que muy interesante el tema y bueno, todas las prácticas, ¿verdad? Yo nunca lo había estudiado así. Había escuchado sobre eso del polvo y la bebida que se le daba a la mujer, ¿verdad? Sí. Solamente hasta ahí había escuchado yo. Lo otro que usted explicó anteriormente, las otras prácticas, no, ¿verdad? Y pues
muy bonito y muy reconfortante lo que Dios deja en su palabra, ¿verdad? En la forma en que Él protege a la mujer, ¿verdad? En este caso, de los abusos, ¿verdad? Ujú. Porque eso se da, ahora en día se da, ¿verdad? Hay mucha gente así, pues, Ah, con mire, celos, perdón, celos enfermizos. antes de que se me olvide, esa persona que usted estaba comentando que le dio fuego a la mujer, ¿qué fue de él? ¿Lo metieron preso o qué le pasó? No, no lo denunciaron. Ay, Una amiga mía que vive aquí cerca es la hermana, era hermana de ella. Y ella me sí. contó que no, que él ahí anda suelto. No lo denunciaron. Ujú. La Y él que sigue ahí como que nada ha pasado o que se Sí, supone que ha sido de así, él. así me comentó ella, de que él ahí andaba suelto. Ujú. Sí, Bueno, hay un Dios que ve, ¿verdad? Definitivamente. de alguna Hay un manera. Dios. Tal vez uno dice, ahí anda como que nada, pero no sabemos su vida cómo es, ¿verdad? No sabemos, porque quizás pensamos, porque no está preso, pero de alguna manera va a pagar lo que hizo. Y fíjese que ya que menciona eso, yo conozco un caso precisamente de una persona de acá del Colegio de Teología que incluso hasta tuvo una iglesia y una de las cosas que decían es que mire, ¿cómo es eso de que después de que se divorció y le hizo todo lo que le hizo a la mujer, porque hasta le dan la iglesia y toda la cosa? Claro, con el paso de los años, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que, por ejemplo, primero Ujú. perdió la iglesia y me dice la ex esposa. Mire, me dice, yo nunca, porque tuvieron dos hijas en común, yo nunca les he fomentado el odio hacia él, pero, y es más, hasta yo les incito que lo vayan a ver y toda la cosa, pero por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Dicen que está todo enfermo. O sea que a la hora de las horas, pues, Dios sí pasa la factura, Dios sí Por pasa eso la le factura. digo, pueda que no esté preso, pero algo ha de pasar en su vida, ¿verdad? No lo dude, no lo dude. Ujú. Hermana Claudia tenía una opinión, me parece. Sí, me llama la atención que los casos de infidelidad se daban en Israel. O sea, Claro. el tema es que quizás no lo aplicaban a preguntarle al Señor, sino que directo iban a apedrearla, porque el caso de la mujer adúltera no la llevaron a hacerle la prueba al templo, No. sino que de una vez iba a ser apedreada. Ujú. Entonces allí vemos la conveniencia siempre del ser humano para tratar de darle vuelta a la ley y hacer su propia justicia, ¿verdad? Claro. Y fíjese que se ve que en medio de todo eso también habían mujeres listas, porque si no ya ve el caso de Judá y Tamar, ¿va? De que dice que en el caso, que lo que hizo ella fue que se disfrazó, tuvo intimidad con él, y cuando vieron de que estaba embarazada, dijo, apedreen a la adúltera. Momento, caballeros, el dueño de estas prendas es el papá. También había mujeres, también había mujeres listas, también Sí, había mujeres. mire, el caso de Betsabé con David, ¿verdad? O sea, Betsabé fue infiel a David y no entiendo la verdad del corazón del esposo de Betsabé. Y todos los vecinos se dieron cuenta, ¿verdad? Los siervos de David, la gente del palacio y los guardias y no la llevaron a aplicarle No. la ley, ¿verdad? Es que ese es lo interesante del caso, que se ve que la ley existía, pero a la hora de las horas como que a nadie tuvo valor de decir, uy, porque vamos a ir a ventilar este problema delante de Dios. Entonces ahí era donde la gente tenía miedo, ahí era donde la gente tenía miedo, que lo iban a ir a ventilar delante de Dios. Entonces, ¿qué hacían? Mejor lo resolvían ellos solitos, a veces bien, También, a veces pastor, mal. ¿Ah? ¿verdad? Dígame. Apedrémosla. Y también en ese caso, porque uno de los involucrados era el rey David. Y a ver que le salió caro porque el hijo se murió, Ujú. la pagó cara. Es que Sí, al final dice Jeremías y dice Ezequiel, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. O sea, eh, eh, cada quien al final va, si no va a la redención,
si no buscamos el perdón de nuestras faltas, vamos a tener que pagar por nuestros pecados. Claro, claro que sí, claro que sí. Pero vea en ese sentido cómo es de que Dios se mete incluso a, ¿cómo se llama? Como una manera de decir, miren señores, yo les quiero ayudar, hombre. ¿Por qué no me buscan? Fíjese que una de las cosas interesantes, por ejemplo, en la cuestión de lo de las bodas de Caná, es la cuestión de que, bueno, hay una tradición, fíjese bien, hay una tradición que dice que quien se estaba casando era Natanael. Pero supóngase que no fue él. Supóngase que no fue él. Qué bonito que ese sujeto quiso contar a Jesús entre sus invitados. ¿Verdad? El hecho de poder decir, mire, yo me estoy casando y ¿quién mejor para que dé la bendición que Jesús? ¿Verdad? Entonces ahí en ese aspecto, ese es un pasaje brutalísimo en ese aspecto, ¿va? Hermana Olga, me dio la impresión de que usted hizo una cuestión así, no sé si era porque tenía algún comentario. Ya le inyectaron, perdón. Sí, no, hermano, solo puse unas manitas aplaudiendo. Y cuando Vaya, okay. oyendo los comentarios, solo movía la boca y decía gloria a Dios. Por eso es que me vio así. Vaya, ok, pues sí. Bueno, Porque ¿algún último comentario? tengo que verlo después, el video. Tengo que estar tranquilo. Vaya. Uh-huh. Vaya, si quiere también. ¿Quiere que le mande bueno. después el PowerPoint para que lo vea? Por favor. Vaya, yo se lo voy a mandar otro ratito. Yo se lo voy a mandar otro ratito. Y también si alguien más lo quiere, mándeme un mensaje personal y yo le puedo mandar el PowerPoint de la presentación. ¿Verdad? Bueno, entonces déjeme comentarle cuál. Pastor, por favor. Vaya, correcto, yo se lo mando. yo se lo voy a mandar. Bueno, lo que voy a hacer es de que cuando suba el video, voy a ponerle también la presentación ahí para que el que guste la pueda tomar, ¿verdad? Muchas gracias. Déjenme comentarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. El tema de la próxima semana es mire, el Valle de los Huesos Secos. Ese es el tema que vamos a tener la próxima semana, el próximo jueves a las 7 de la noche, así que les invitamos para que puedan estar con nosotros, ¿verdad? Interesantísimo, pastor. Interesantísimo. Entonces, Dios le bendiga, pastor. Ahí esperamos contar con su presencia. Bueno, vamos a orar entonces para terminar. Muchas gracias por habernos acompañado. Más nochecito va a estar subido el video junto con la presentación. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias por los hermanos que se conectaron. Bendice sus vidas, bendice sus ministerios, provee para sus necesidades, sana a los enfermos y que todas aquellas personas que van a escuchar este estudio posteriormente pueda ser de bendición para sus vidas. Gracias te damos por la bendición que nos da de escudriñar la Escritura y de recibir la bendición que en ella tienes para nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios me los bendiga entonces y nos vemos a la próxima. Amén. Amén, amén. Bendiga, Amén. bendiga, pastor.